Hola friends, pues sigamos platicando de CSS. El día de hoy te voy a platicar sobre CSS Grid, que es básicamente una técnica de diseño que te permite crear layouts en dos dimensiones, en filas y en columnas. A diferencia de CSS Flexbox, que te permite trabajar en una sola dimensión. Y si no has visto el tutorial sobre CSS Flexbox, te dejo la liga en la parte superior de este video. También se le conoce como un diseño de cuadrícula o rejillas. También podemos tener diseños responsivos y podemos posicionar nuestros elementos dentro de esta cuadrícula o de estas rejillas. Esta técnica facilita mucho la creación de diseños responsivos sin depender de técnicas como tablas, floats o posición. CSS Grid te da el control sobre el diseño horizontal y vertical. Puedes hacer tablas de contenido, encabezados, barras laterales y puedes controlar el alineamiento, tamaño y orden de los elementos. También puedes utilizar CSS Grid junto con Flexbox y junto con CSS Position para que tus diseños sean aún más dinámicos y más responsivos. Los conceptos principales de esta especificación de diseño o este sistema de diseño de cuadrícula o CSS Grid, tenemos al contenedor, que es básicamente el elemento padre que define la cuadrícula o la rejilla, la línea o grid line, que es un separador horizontal o vertical y se numeran a partir del número 1. Muy importante este concepto que vamos a ver en el demo para que puedas diseñar de manera correcta tu sistema de cuadrícula, que son estos numeritos que ves de manera horizontal y de manera vertical. Tenemos también las bandas o los grid tracks, que son las pistas de cuadrícula, es decir, las filas horizontales o columnas verticales que se definen en la cuadrícula. Celda o grid cell son cada uno de los cuadros o celdas de la cuadrícula. El grid area, que es una región de celdas o área de cuadrícula y pueden ser una o más celdas adyacentes que definen un rectángulo. Y los items, que vendrían siendo los hijos del contenedor. Y acá tenemos algunas de las propiedades que vamos a ver en este demo, son las más comunes o las que más se utilizan, pero te recomiendo ir a todos los recursos que te voy a dejar en la caja de descripción, en donde vas a tener más detalles de cómo implementar cada una de las propiedades y cuántos son los valores que puedes aplicar en tu sistema de cuadrícula. Entonces voy a utilizar el mismo proyecto que he estado utilizando en la mayoría de los videos, solo hice algunas modificaciones para representar el sistema de cuadrícula, pero en este caso tengo mi contenedor padre y mis items o mis contenedores children. En CSS tengo mis elementos globales, estilos para el contenedor, para todas las cajas y para cada una de las cajas que los vamos a ir agregando. Aquí yo ya puse mi propiedad display y le di el valor de grid. Sin embargo, si te fijas del lado derecho de mi pantalla, en donde tenemos la vista previa de mi proyecto, no pasa absolutamente nada. Y esto es porque tenemos que también darle la instrucción de cuántas columnas y cuántas filas queremos en nuestra cuadrícula. En este caso, yo voy a utilizar la siguiente propiedad, que es grid template columns, y cada valor que tú pongas será el número de columnas que le vas a asignar a la cuadrícula. En este caso, si yo pusiera aquí 100 px, ahí yo ya le estoy dando el valor de una columna, y si te fijas, todos mis elementos forman parte de esa columna. Si yo pusiera un segundo valor, por ejemplo 50 px, ahí yo le estoy diciendo a CSS que necesito o que quiero dos columnas, que la primera tenga un tamaño de 100 px y la segunda de 50 px. Y todos los items que pusimos acá en HTML, que son la caja 1 a la caja 8, se tienen que acomodar de acuerdo al número de columnas que pongamos. Fíjate cómo ahora yo ya tengo 3 columnas y todos los elementos se acomodan de acuerdo a los valores que yo le estoy dando a ese template de columnas. También puedes utilizar porcentajes, por ejemplo aquí yo puedo poner 50%, 25% y 25%. Y si te fijas, ahí ya la cuadrícula se está acomodando de acuerdo a los valores que le estoy dando. Hay una manera de simplificar los valores que se repiten, y recuerda que esto es muy importante en el diseño de proyectos. Entre menos líneas de código o menos especificaciones le demos a CSS o en JavaScript o en cualquier proyecto, será más fácil de leer. En este caso, si yo necesito que las columnas tengan el mismo valor, en vez de yo poner 100px, 100px y 100px, suponiendo que quiero que las tres tengan ese valor, lo que yo puedo hacer es poner repeat
voy a dar el número de columnas que quiero que haya en mi proyecto, en este caso van a ser 3, coma, y le voy a dar el valor que quiero que tengan esas columnas, en este caso 100 px. También se pueden utilizar los valores relativos, que son las fracciones que vimos en el tutorial de CSS Flexbox. Yo puedo poner 1fr, 2fr y 1fr. Lo que le estoy diciendo aquí a CSS es que me diseñe mi cuadrícula con 3 columnas. La primera, que tenga una fracción del total del espacio, que mi segunda columna agarre 2 fracciones de ese espacio y que mi tercera columna agarre una fracción también. Y en este caso el cálculo que estaría haciendo CSS es que en total son 3 columnas con 4 fracciones, 1 más 2 más 1. Esas 4 fracciones dan el total de 100%, así que 2 fracciones serían el 50% de ese 100% o de ese total de ese espacio, y una fracción vendría siendo el 25%, que lo vemos reflejado en el diseño que estamos haciendo de cuadrícula. Si te fijas, la columna 2 toma el doble del espacio que la columna 1 y que la columna 3, y esto también podemos aplicarlo para las filas. Yo quiero que la primera fila sea de 50 px, la segunda de 100 px y la tercera de 50 px. Y aquí también podemos aplicar cualquier método que te expliqué anteriormente. Y vamos a ponerle 3 y quiero que esas 3 sean 50 px. Voy a cambiar acá para que se vean mejor los números y voy a quitar el margen para explicarte la siguiente propiedad. Si necesitas en tu cuadrícula un espacio entre las columnas o entre las filas, vamos a darle 10 px, y si te fijas ahí ya nos dio un espacio en cada columna de 10 px, y vamos a ponerle row gap para las filas de 20 px. Y listo, ahí ya nos aplicó ese espacio para separar a las filas y a las columnas. Y si quisiéramos poner en una sola propiedad ambos valores, es decir, utilizarlo para las columnas y para las filas, podríamos poner solo gap. El primer valor será para las filas, en este caso vamos a ponerle 20 px, y el segundo valor es para las columnas, 10 px. Así como en el sistema de Flexbox nosotros podemos alinear los items. En este caso yo le voy a dar clic derecho en mi mouse y me voy a ir a la parte de Inspect para abrir las Developer Tools. Y si yo pongo mi cursor en el contenedor y me voy a la parte de Styles o de estilos, fíjate cómo también tengo la opción de este elemento interactivo. Si yo le doy clic al editor del grid, aquí tengo todas las opciones que puedo aplicar dentro de grid. Si te fijas, yo puedo utilizar las opciones que también vimos en CSS Flexbox, como Align Content, Justify Content, Align Items y Justified Items. Entonces yo podría poner, por ejemplo, todo el contenido, ponerlo en el centro. Yo podría ponerlo en Space Between o al final del contenedor, al principio del contenedor, Space Around, y con estas propiedades puedes jugar con tu diseño para hacerlo más responsivo y alinear el contenedor junto con los items de acuerdo al diseño que quieras crear. ¿Recuerdas que te platicaba sobre estos números que tenemos en el contenedor de manera horizontal y vertical? Estos son muy importantes cuando queremos ya diseñar partes de nuestro proyecto más específicas. Por ejemplo, te comentaba las barras laterales, las barras de navegación, el contenido, los footers, etc. Aquí modifiqué un poco las propiedades del contenedor para ver de manera más dinámica los cambios que le voy a hacer a cada uno de los elementos. Y yo, por ejemplo, puedo decirle a CSS que mi caja 1 o mi contenedor 1 sea una barra de navegación si es el diseño que quiero adaptar. Vale, entonces acá lo que yo le estoy diciendo a CSS es que mi caja 1 o mi contenedor 1 empiece en la columna número 1 y termine en la columna número 5. Para hacer ese cálculo y tomar la referencia que le estamos dando aquí en la caja número 1, CSS toma como referencia las grid lines. Son las que te comentaba en la ilustración que te mostré hace unos segundos. A veces puede ser un poco confuso este diseño o sistema de cuadrícula. Te recomiendo que siempre tengas a la mano
mano una guía visual o todos estos recursos, documentación en la que te puedas apoyar para que hagas tu diseño correctamente. CSS toma como referencia las grid lines y no necesariamente las columnas que tú visualmente ves aquí. Por ejemplo, yo tengo columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tú te vas a las Developer Tools, le das clic derecho en tu mouse y te vas a Inspect, en la etiqueta del contenedor padre hay un elemento interactivo que es un grid. Tú le das clic a ese elemento. Fíjate cómo aquí ya nos aparecieron los números que te comentaba en la ilustración pasada, que son muy importantes y te ayudan con la referencia para el diseño que estés haciendo de cuadrícula. La línea número 1 vendría siendo la que está pegada a este borde verde. La línea número 2 es la que le sigue en este espacio que tenemos con gap. La línea número 3, línea número 4 y línea número 5, que sería la línea final pegada al borde verde. Si yo cambio aquí al número 4, fíjate cómo mi caja 1 se acomodó empezando por la línea 1 y terminando en la línea 4. Sin embargo, tenemos un espacio en blanco que ahí nos faltaría rellenar o que tendríamos que acomodar de manera diferente si estuviéramos creando un componente o algún elemento que tuviera que abarcar todo el ancho del contenedor. Pasa exactamente lo mismo con las filas. En este caso voy a mover caja número 2. Yo quiero que mi caja número 2 empiece en la línea 2, que es esta que tenemos aquí, pero termine en la línea 4. Fíjate ahí cómo ya me movió los elementos y el contenedor número 2 me abarca de la línea 2 a la 4. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las barras laterales o en los sidebars que vemos en algunas páginas web. La manera de simplificar esta instrucción o estas líneas en CSS es utilizar solamente grid column y grid row. El primer valor que le demos hace referencia al start o al punto de partida y el último valor sería al punto final o al punto de llegada en donde queremos que termine esa columna o esa área. Y de igual manera acá aplicamos el shorthand con el valor en donde queremos que inicie la fila y en donde queremos que termine esa fila. Una manera también más simplificada de acomodar nuestros elementos es utilizando la propiedad grid area. En este caso, esta propiedad va a tomar 4 valores para acomodar el contenedor. Yo quiero que mi caja 8 sea un footer, sea un elemento o un componente footer. El primer valor sería para la fila y el segundo valor para la columna, ambos para el start o el punto de partida. En este caso, quiero mover este elemento 8 para que sea mi footer. Yo quiero que empiece en la línea 4, vamos a poner 4, slash o barra, y quiero que mi columna empiece en la línea 1 de manera vertical. Entonces yo le pongo 1. El tercer valor se va a aplicar a la fila y el cuarto valor a la columna, ambos para decirle en dónde queremos que termine ese componente. El único detalle en este diseño de cuadrícula es la manera en la que vas a acomodar tus elementos. También podemos utilizar otra propiedad que se llama Grid Template Areas, en donde de manera, digamos, más dinámica puedes diseñar los componentes o los elementos como el header, el footer o las barras laterales. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo un poquito más manual y tener, digamos, de cierta manera más control de todas las líneas o de toda la cuadrícula para aplicarlo de manera correcta. Vale, entonces acá yo le estoy diciendo a CSS que quiero tener estas plantillas o estas áreas prediseñadas. Si yo pongo header, lo que le estoy diciendo es que mi contenido se alinee a 2 columnas y a 3 filas, es decir, la fila para el header, la fila para el sidebar y el content, y la fila para el footer o el espacio, esa área para estos componentes. Yo acá en HTML tengo estos contenedores que son los que voy a utilizar como header, sidebar, content y footer, que vendrán siendo los números que utilizamos hace ratito. Para mi caja 5 yo también le agregué o le puse una clase de header. Fíjate cómo aquí el diseño de cuadrícula ya tomó como referencia las 2 columnas que necesito para header y movió todo el componente o todo el contenedor número 5 a lo largo del contenedor padre. Pasa exactamente lo mismo con el contenedor 8. Si yo le pongo acá
Fíjate cómo ahí también ya me movió el contenedor 8 a lo largo del contenedor. Padre. Ahora fíjate qué pasa si yo agrego una tercera fila para diseñar mi sidebar y mi contenido. Mi contenedor número 6, que vendría siendo el que tiene la clase de sidebar. Si yo le pongo grid area, fíjate cómo ahí va a tomar 2 filas de acuerdo al área o a la plantilla que nosotros estamos creando acá. Yo utilizo mucho los recursos de CSS Tricks y los recursos de MDN Web Documents, en donde puedo ver todas las propiedades y todos los valores que le podemos dar a cada una de las técnicas para crear diferentes elementos o componentes en CSS. Y de nuevo te recuerdo que en tu día a día siempre vas a utilizar documentación o recursos visuales en donde verás cómo aplicar de manera correcta ciertas técnicas, y es completamente normal que todo el día estés leyendo, que quizás estés preguntándole a ChatGPT algunos aspectos sobre las propiedades y la mejor manera de implementarlas, o si eres un poco más de la old school como yo, que estés buscando en ciertos foros con otros desarrolladores la mejor manera de implementar estas técnicas. Y lo importante es que empieces a crear proyectos y que empieces a jugar con todas estas propiedades, que empieces a diseñar y a colocar elementos de manera dinámica, de manera responsiva, que eso es lo que te va a dar más práctica y mayor conocimiento de las diferentes técnicas que se pueden aplicar para el desarrollo web. ¿Listo, friend? Eso es todo para este video. Te veo en el siguiente. Hasta pronto.